de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo 16 de Hechos, del versículo 6 hasta el versículo 10. En el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. 16 del 6 al 10. Libro de los Hechos. Amén. ¿Encontraron la escritura? Vamos a leerlo. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Todos el 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pueden sentarse, hermanos, tengan la amabilidad. Y me hace acordar esta iglesia cuando salíamos a evangelizar. Ahorita que estaba aquí se me acercó la hermana Ilva Socarrás y me recordaba cómo trabajamos allí en el lugar de Pescadito. Yo no sé si la hermana Ilva ya se fue o si está por acá. Y dice, hermano, qué iglesia tan bonita ahora. Y yo creo que una vez lo dije aquí de un testimonio, que iba con el hermano Manuel Márquez a predicar al sector de, ¿cómo es que se llama ese sector allá donde le dicen las tablitas? Allá al fondo de Pescadito, ¿cómo es que se llama ese barrio? San Martín. San Martín, sí, ahí está ese pegado al cerro. Y lo primero que encontramos fue un hombre que nos, por decirlo así, nos recibió con un revólver en mano y decía, quiero darle un tiro, porque usted se parece a alguien. Total, para resumir cuentas, yo le dije, aquí me pasa algo, si Jesucristo lo permite, venimos a predicar el Evangelio a San Martín. Y sin embargo se llevó unas cosas, pero le dije, todos los miércoles vamos a venir a predicar. Y duramos 2 años predicando en San Martín desde ese miércoles, y gloria a Dios que ya hay un lugar. De aquí nació, de esta iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta es una iglesia misionera. Yo recuerdo que siendo presidente de jóvenes salimos a hacer ayunos, el hermano Johnny Villadiego y el hermano José Luis Molina. ¿Recuerda? Estuvimos en Bonda ayunando por el resto de los jóvenes de esta iglesia, pero evangelizábamos todos estos sectores. Gracias a Dios. No se imaginan ustedes hasta dónde fue la iglesia central a predicar la palabra. La mayoría del territorio de Santa Marta, el área metropolitana, estuvimos allí, hermano Ulloa, hermano David. Todos estos hombres que están aquí, yo les veo los que están aquí, los predicadores. Un día nos reunimos, hermano Plutarco, 35 predicadores, ¿se acuerdan? La reunión de predicadores muy famosa. 35 predicadores allí. Por la gracia de Dios, damas también que predicaban la palabra. Y hoy he tomado este tema de una manera muy breve porque el tiempo corre. Y me gustaría desarrollarlo. Porque viene a mi pensamiento lo que es la parte de la revelación de Dios, la visión. Y esto es algo muy importante para el cristiano. La parte espiritual debe alcanzar un nivel, el cual muchas veces lo miramos de lejos y no queremos llegar hasta allá. Es necesario que el cristiano, que nosotros nos esforcemos para llegar a una parte especial. Una parte donde nos deleitamos en la presencia de Dios. Porque la vida espiritual es algo tan maravilloso que entre más conocemos, más nos enamoramos de Dios. Y Dios es un mar de conocimiento y un mar de sensaciones espirituales que tenemos que explorarla en nosotros mismos. No en los demás, sino en uno mismo. Por ser hechos a imagen y semejanza de Dios,
esa imagen de Dios está en nosotros. Pero el hombre que no conoce a Dios no ha podido explorar esa parte. Por eso evangelizar, por ahí hay un concepto de evangelismo que dice que es llevar al hombre a tocar su parte intelectual, inteligente, para que reconozca a Dios que tiene como centro su vida. Esa es la manera de evangelizar, que el hombre llegue por medio de la inteligencia a conocer a Dios. Porque hay mucha gente que no ha podido alcanzar este nivel. Aquí encontramos a un apóstol, el apóstol Pablo, que era dirigido por el Espíritu Santo. Y a mí me gustaría preguntar algo en esta mañana. ¿Cuántos han sido dirigidos alguna vez por el Espíritu Santo? ¿Usted sí le ha pasado que ha salido a evangelizar y le dice el Señor, no es que le diga audiblemente, sino un pensamiento, ves a esa casa? Y usted llega a esa casa y Dios hace un milagro. Como quien dice uno, va a la fija, por decirlo así de esa manera castiza, va a la fija. Tenemos que volver a esos tiempos, donde usted sin que el pastor le diga hay que evangelizar, usted un día escoja de esa semana y diga, hoy voy a dedicarme a servirle a Dios. Ese es un mandamiento, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y si es un mandamiento, a todos nos toca hacerlo, ¿verdad? Entonces, personalmente tenemos que hacer un compromiso con nosotros mismos de llevar la palabra. Dice que atravesando, cuando el apóstol Pablo salía, dice, a la provincia de Galacia, y le fue prohibido por el Espíritu Santo. Le fue prohibido, y alguno dirá, pero ¿cómo es eso que el Espíritu Santo prohíbe que se predique en tal parte? Dios sabe muchas cosas. Dios conoce el futuro tuyo y el mío. Dios conoce cómo suceden todo. Él es el dueño de todo. Y es un todo absoluto. No podemos sacar nada de este todo, porque Él lo llena todo. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando le dice prohibido, le fue prohibido pasar por el Espíritu Santo a hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Cuando el creyente sale inspirado por el Espíritu Santo, va donde Dios lo lleva, no donde Él quiere ir. Yo recuerdo la vez que el hermano Plutarco me dijo, hermano Agustín, usted sí se siente capaz de irse para Concesión. Allá no hay iglesia, allá no hay creyente. Y a mí la verdad es que el hermano Plutarco siempre como tan temeroso de soltar a un obrero así, pero el Señor nos respaldó. Porque estábamos seguros, mi esposa y yo, que íbamos en el nombre de Jesús. Y había revelación del lugar a donde íbamos. Había revelación. Y cuando llegamos allí, notamos que el Señor nos respaldó de una manera tan especial, que ustedes saben cómo es el agua de Santa Marta, habiendo vivido toda la vida aquí en esta ciudad. Salir a un pueblo de Cerro de San Antonio, donde el acueducto está en malas condiciones, y eran los días, gracias, los días eran más los días que estaba dañado que los que estaban buenos, y teníamos que consumir agua de la ciénaga de Cerro de San Antonio. Y apenas empezamos a beber esa agua, empezó a dañarnos el organismo. Y decidimos pedirle a Dios que nos ayudara. Toda la familia enferma, toda la familia, empezando desde los niños. El único que quedaba era yo en pie. Y ese día de la dominical caí enfermo y no pude hacer dominical. Vea la importancia que es un predicador en un pueblo donde no hay un creyente. Se llenó de niños la escuela dominical. Pero pasamos esos días luchando porque en ese lugar no había puesto de salud. Son sitios que están bastante abandonados por el gobierno. Pero confiábamos en Dios, y la próxima dominical el Señor sanó a toda la familia completamente. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? E hicimos la escuela dominical sanos por Cristo. Pero el Señor es el que nos respaldaba. Entonces, ¿qué hicimos, Señor? Vamos a consumir agua lluvia. Pero en esos lugares no llueve mucho. Teníamos un tanque como unos 2000 litros, creo yo, si no exagero, porque yo no tengo idea de lo que estoy diciendo. Tanque de agua plástico. 500, vamos a ponerle unos 1000 litros. Ahí almacenábamos agua lluvia y de allí consumíamos el agua para beber. Cuando se acababa el agua, se agotaba, le decía a mi esposa, la hermana Leslie, le decía,
esta noche no va a haber culto porque ya el tanque se secó y no hay agua para beber. El Señor va a enviar lluvia. Y ella decía, así de esa manera como es ella, tú estás loco. No es tiempo de lluvia, esto está seco. Y a las 5 o 6 de la tarde se formaban los nubarrones y enviaba el agua, se llenaba el tanque. Así duramos 4 años. El Señor sosteniéndonos con agua lluvia potable. ¿Cuántos aplauden al Señor Jesús? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Qué bueno es moverse en la obra de Dios, ¿verdad? Dirigidos por el Espíritu Santo. El hermano Plutarco tiene cantidades de testimonios de esta índole. Un hombre que anduvo por allí abriendo camino a este evangelio. Pero digo esto para mirar que el Señor le muestra al apóstol Pablo a un varón macedonio que le dijo, pasa y ayúdanos. Y así como se lo mostró el apóstol Pablo aquí en Santa Marta, a esta iglesia, el Señor en esta mañana le muestra hogares que están esperando que pase un creyente de esta iglesia y lo ayude. Y no es que le vaya a llevar una compra de obra social, ni que le vaya a llevar un dinero, sino que le vaya a llevar el tesoro más grande que hay en esta tierra. ¿Cuál es el tesoro más grande? La palabra de Dios. Alguien está orando. Hay personas que no se congregan y están orando en sus casas. Y eso sucede. Yo recuerdo que en la Biblia se habla de un hombre que hacía oraciones y ellas llegaron a la presencia de Dios. Estas oraciones, dice que llegaron a la presencia de Dios y entonces cuando él oraba y sus ofrendas también, entonces el Señor habló con uno de sus discípulos. ¿Sí se acuerdan qué discípulo es? Simón Pedro. Y entonces ya el Señor lo había preparado con una visión, hablando de las visiones, de las revelaciones. Le mostró un lienzo donde había cantidades de animales. Y en esas cantidades de animales habían toda clase de animales. Y le dijo, mata y come. Usted sabe que para el judío no se puede comer cualquier clase de alimento, ¿verdad? Porque la ley prohíbe comer cualquier clase de animales. Allá habían animales de todas clases. Y si lo miramos desde un punto de vista diferente, notamos que en cualquier parte del mundo se come cualquier clase de animales. Yo he visto allí en un canal, creo que es Discovery Channel, donde comen alacranes. Hay partes donde comen alacranes, otros donde se come el perro, donde se come cualquier clase de animal. Culebra se come también, ¿verdad? También, todo, se come de todo. Pero entonces el Señor, él le dijo, Señor, pero es que es inmundo lo que me está mostrando para comer. Y el Señor en revelación le dice, no le llames inmundo a lo que yo he limpiado. No le llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero esto precedía, esto era antes de lo que iba a suceder cuando el Señor le dice, ves a casa de ¿quién? De Cornelio. A casa de Cornelio donde hay un hombre que ora y hace ofrendas y allí está él esperándote para que ores por él. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cuántos aplauden al Señor? Apláudalo con toda libertad. Mi hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la casa de Cornelio, Cornelio tenía a la familia reunida. Y de pronto habían amigos, parientes. Pero lo que más me llama la atención es que cuando él llega allí y empieza a preguntarles que si eran bautizados en el nombre de Jesús, yo puedo decir en esta mañana, ¿cuántos han sido bautizados en el nombre de Jesús? Diga gloria a Dios el que ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Bueno, en la casa de Cornelio no había ni uno. Solamente había el que estaba allí llevando el mensaje. Y entonces le preguntó, ¿conocen el bautismo en el nombre de Jesús? Y él le responde, no lo hemos oído. ¿Y en qué son bautizados? Dice, son bautizados para arrepentimiento en el bautismo de ¿quién? De Juan Bautista. Eran bautizados para arrepentimiento. Entonces empezó a predicar. Empezó a predicarles allí este apóstol lleno del Espíritu Santo con gran poder. Y dice que descendió el Espíritu sobre cada uno de ellos. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo es donde él cae en cuenta y dice, es verdad que sobre los gentiles también vendría la salvación.
Y cuando lo estaban esperando en Jerusalén, que esto forma parte también del libro de los Hechos, estaban los apóstoles esperándole y preguntándole, y de pronto estaban refutando que él había bautizado, porque cuando recibió el Espíritu Santo, la casa de Cornelio, dice la Biblia que él los bautizó en el nombre de Jesús, porque dice, ¿quién impide el agua para que ellos sean bautizados en el nombre de Jesús? Y entonces los llevó y fueron bautizados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Yo recuerdo una joven frente a la casa pastoral allí en Sevillano que tuvo un problema de cáncer a sus 19 años y ella decidió ser bautizada en el nombre de Jesús. Pereció, pero el Señor en su nombre fue bautizada y la familia está acudiendo a la iglesia y el Señor está salvando las almas de esa familia. Gloria a Dios. Y entonces cuando es recibido en Jerusalén, ¿qué pasa? Le dicen, pero ¿por qué los bautizaste si no eran judíos? Eran gentiles. Entonces le habla la revelación y dice, también para los gentiles fue enviado la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. La casa de Cornelio se bautizó en el nombre de Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Pero este varón macedonio que dijo, pasa y ayúdanos, podemos representarlo como cualquier hombre de esta ciudad que esté orando y haciendo ofrenda y esté pidiéndole a Dios que envíe un creyente a predicar su palabra a su hogar. No tenga en cuenta cuál es la posición. No tenga en cuenta el tamaño de su vivienda. Puede ser una mansión o un rancho de palma. Lo que sí es que déjese guiar por el Espíritu Santo. Maravilloso. Cuando usted le dice, Señor, hoy es sábado, no trabajo, voy a evangelizar. Voy a orar y me va a decir a dónde voy a ir. ¿Sí lo estamos practicando, hermanos? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Dios quiere que lo hagamos. Y entonces este hombre pedía. Y el apóstol vio la visión. Valgo la redundancia. Dice, para partir a Macedonia. Dice que pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Dónde queda Macedonia? ¿Dónde está ubicada geográficamente? Está en Europa. Y él no permitió que el apóstol Pablo fuera a Asia. Para Europa era que iba a ser enviado y porque Dios tenía el propósito de llegar a Europa. ¿Qué hubiera sucedido si el apóstol hubiera deshecho lo que Dios le había dicho por medio del Espíritu Santo? De pronto hubiera cometido un error. Pero Dios lo conoce todo. En esta mañana Dios te dice, levántate y predica a donde yo te mande. ¿Cuántos reciben esta palabra? Levántate y predica a donde yo te mande. Pero primero deleítate en Dios y después sal a predicar. Maravilloso, ¿verdad? Deleítate en Dios y después sal a predicar. El apóstol Pablo llevaba revelación y por ende llevaba también, iba inspirado. Y cuando un hombre de Dios llega inspirado a un sitio, suceden milagros, sanidades, prodigios, liberación. ¿Cuántos quieren que Dios le use de esa manera? Amén. Porque necesitamos conocer cuáles son los designios de Dios. El hombre que tenía la mano levantada era aquel que necesitaba de Dios, pero suceden una cantidad de acontecimientos en el camino. Cuando iba allí a Macedonia, uno de esos era que se encuentra con una mujer que adivinaba el futuro. Y cuando los vio dijo, estos son hijos del Dios Altísimo. Y empezó a molestarles. Estaba endemoniada, tenía un espíritu de adivinación. Y de pronto en estos tiempos se está confundiendo el espíritu de adivinación con la profecía. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque los adivinos no heredarán el reino de los cielos. Hay lugares donde usted va a escuchar la palabra de Dios y cuando entra a ese lugar, enseguida en el oído alguien le habla y le dice muchas cosas que le han pasado a ustedes íntimamente. Eso es adivinación. Eso no es profecía. Por lo tanto, tenemos que, si vamos guiados por Dios, vamos a donde Dios nos lleva. Un hermano, un hombre allí en el pueblo me dijo, hermano, yo le estaba pidiendo a Dios que me mostrara la iglesia de él. Y entonces estaba en sueño y me llevó a un cerro. Y en la cima del cerro había una iglesia. Y cuando entré a esa iglesia, lo vi a usted predicando. Es un inconverso. Dios está revelando su iglesia. Está revelando su pueblo. Pero Él nos mandó a nosotros a predicar.
Es necesario que nosotros prediquemos para que la gente se salve. Cuando esta mujer se acerca y dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de la salvación, y no era mentira lo que decía, pero era divina. ¿Y qué hacía? Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando hay alguien inspirado y dirigido por Dios, los demonios tienen que irse de ese cuerpo. Recuerdo, hermanos, que cuando íbamos a los retiros aquí en Emmanuel, había gente endemoniada, y uno de ellos, cuando estábamos echando fuera el demonio, dijo, me voy de este cuerpo porque el Altísimo me dio la orden. Y la iglesia lo estaba echando fuera, pero el que da la orden es el Altísimo. Tuvo que salir de allí. Había búsqueda, había revelación, había inspiración, y esta mujer quedó libre de ese espíritu de adivinación. Pero como cuando Dios actúa, siempre hay persecución, hay problemas, hay dificultades. Entonces metieron al calabozo a Pablo y a Silas. ¿Y qué sucedió con ellos? Cuando ellos llegan a ese lugar donde están siendo apresados, miran a un hombre que estaba allí, el carcelero. Eso está en el capítulo 16. Y cuando lo ubican en la cárcel, miran, llegaron a Macedonia y se dan cuenta de una manera tan especial que Dios le había revelado algo, que ellos se habían dado cuenta que en ese momento estaba enfrente de ellos. ¿Quién era el varón macedonio? El carcelero de Filipo. Aquel que lo había metido a la cárcel. Aquel que le había dicho y le había puesto los cepos. Y cuando ellos vieron que ese era el hombre el cual le había revelado que llevaran la palabra y que oraba, pasa y ayúdanos, ellos empezaron a cantar himnos, así como nosotros ahorita cantábamos himnos. Yo no sé cuál himno sería, pero imagínese usted el himno que cantaron ellos en la cárcel. Y dice que tanto era la presencia de Dios allí, que se movieron los cimientos de la cárcel. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando la iglesia se estremece, cuando la iglesia canta, se estremece el mal. Todas las cadenas se rompen cuando la iglesia canta. Y eso hablaba con el hermano Plutarco ahorita, que es bueno hacer un culto donde no se dé tanto anuncio, donde no se diga tantas cosas, sino que adoremos a Dios. Que adoremos a Dios. Y que dejemos que Dios nos lleve a su presencia, y que lloremos delante de la presencia de Dios, y que entremos en su presencia y miremos cosas maravillosas y nos deleitemos en Él. Vamos a dedicarnos a deleitarnos en Cristo, hermano. ¿Cuánto quiere hacerlo? Usted puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en su oficina, puede hacerlo en su alcoba, pero es tiempo de que busquemos la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando esto sucede, vea lo que pasó con la familia del carcelero. Porque se abrieron las puertas de la cárcel. Ellos pensaban que todos los presos iban a huir de este lugar. Y entonces había una sentencia para ellos, y él quiso quitarse la vida. En la Biblia encontramos personas que se quitaron la vida, ¿verdad? Como Saúl. Este hombre quiso más bien quitarse la vida. Pero siempre hay unos hijos de Dios que impiden que haya un suicidio, que haya un homicidio. Siempre hay hijos de Dios en todos lugares orando. Y ahí estaban los hijos de Dios y le dijo, no lo hagas. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de decirle a alguno, no te quites la vida. Y Dios le ha permitido que usted le dé una palabra y sea libre. Sea libre, porque yo digo que una persona que esté en sus 5 sentidos no se quita la vida. No lo hará. Tiene que estar influenciado por algo malo. Pero cuando alguien llega a la realidad, quiere vivir, quiere sobrevivir, siempre trata de seguir adelante. Y este hombre, cuando le dicen los hijos de Dios, no te quites la vida, y le dan la clave que en esta mañana se le da a toda la familia de esta iglesia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos aplauden al Señor esta mañana? Aleluya. Gloria a Dios. Les invito a estar en pies. Les invito a estar en pies, hermanos. Y aquí hay familias para Dios. Pero también hay hijos que no están en esa familia siguiendo a Cristo.
Y vamos a traerlo por medio de la oración y el ayuno. Las familias deberán ayunar y orar en sus hogares. Y yo quiero mirar aquí adelante las familias que deseen traer toda su casa a los pies de Jesucristo. Toda su casa. Gloria a Dios. Vamos a empezar a evangelizar por nuestra casa. Señor, la oración es: yo quiero que toda mi familia venga al culto conmigo y que toda se convierta y sean llenas con el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Yo puedo sentir que el Señor Jesús está aquí, mirando estas familias que vienen representadas por las cabezas del hogar. Maravilloso cuando la familia se reúne a adorar a Dios, a hacer devocionales. Maravilloso cuando la familia se siente a escuchar la palabra de boca del padre o de la madre. Maravilloso cuando sentimos que en nuestro hogar está reinando Cristo y está haciendo algo en nuestra casa. Vamos a invitar a Cristo a entrar a nuestra casa. Vamos a sacar toda rencilla, toda contienda, toda ruina en el nombre de Jesús. Y que entre Cristo a nuestros hogares desde hoy. Aquí hay un altar abierto para que usted le diga: Señor, aquí está mi familia. No vinieron, pero vine yo por ellos. Pero de hoy en adelante van a venir conmigo, porque te vamos a adorar. Te vamos a adorar. Yo invito al hermano Plutarco para que nos ayude a orar por las familias. Bien, hermano, un momento.